El primer caso es este. En mi caso, la violencia comenzó con insultos. Conocí a mi pareja desde hace 20 años y era una buena persona. Empezó a cambiar en 2015. Tras la muerte de su madre, compró varias armas, entre ellas un machete y una escopeta. Se volvió más agresivo, no solo conmigo, sino con otras personas. Y a través de las redes sociales, para él yo no hacía nada bien. Una noche a principios de noviembre la violencia se volvió física. Estábamos conversando y en un momento dado el tono subió y le pedí que se fuera. Me acerqué a la puerta y la abrí y dije que conversaríamos otro día. Me agarró por la capucha de la sudadera, me sacó por la puerta y se me echó encima y empezó a asfixiarme. Logré gritar y llamar a mi hijo mayor. Y entonces me soltó y se fue. Y me disparó. Me dijo, mira lo que me has obligado a hacer. Nos habíamos separado, pero las cosas empezaron a arreglarse de nuevo. Cuando una mañana tuvimos una discusión, yo estaba en la bañera y él entró y me disparó. Solo recuerdo los dos últimos disparos. Levanté la mirada hacia él y me dijo, mira lo que me has obligado a hacer, Angie. Me has obligado a dispararte. Regresó con mi teléfono móvil y le dije que llamara al número de emergencia. Creí que me estaba muriendo. Sentía pinchazos en las piernas. No me había dado cuenta de que había recibido un disparo en la espalda y ya no podía mover. Recuerdo que me subieron a la ambulancia y le dije a la paramédica que no me dejara morir, que tenía 4 hijos que mantener. Pasé 3 semanas en el hospital. En ese tiempo me visitaron unas 400 personas y ahí me di cuenta de que quería transmitir un mensaje. Desde entonces doy muchas charlas públicas, y no solo sobre violencia con armas de fuego y violencia de género en el entorno familiar, sino sobre control de armas y salud mental. Si la gente está dispuesta a escucharme, quiero hablar de las cosas importantes. No podemos limitarnos a orientar a las personas hacia la dirección adecuada, debemos caminar con ellas. Sobreviví a 9 disparos, pero nunca lloré por haberme quedado paralítico. Ese es el primer caso. El segundo es este. El comportamiento de él cambió súbitamente. Sé que debería haberme dado cuenta, pero cuando formas parte de la situación es fácil perder una perspectiva. Un día mi hija me llamó llorando, diciendo que mi expareja la había amenazado con darle un martillazo en la cabeza. Llamé a la policía, se lo llevaron de casa y al día siguiente obtuve una orden de alejamiento. Un mes después acudí al juez y le pedí que anulara la orden porque no podía imaginar que este hombre nos fuera a hacer daño. Pero el 13 de enero mi vida dio un vuelco. Oí a un policía decir, simplemente es un caso de violencia de género, a metro y medio de distancia de donde mi niña yacía muerta. Cuando mi expareja entró en una casa, mi hija estaba despierta. Oí una discusión, fui a la sala de estar para intentar calmarla. Ella tenía el miedo en la mirada. Lo estaba viendo acercarse con una pistola. Cuando me giré, sonaron los disparos. Conseguí llamar al teléfono de emergencia. No pude hablar porque había recibido un disparo en la cara, pero localizaron la casa de donde procedía la llamada. Vino la policía y luego el equipo médico. Oí pasar a un policía decir, estaba solo 1,5 metros de distancia de donde yo luchaba por vivir y de donde mi niña ya estaba muerta. La situación no tenía nada de simple. Me reconstruyeron toda la cara porque las balas me la habían destrozado. Estuve en coma durante casi un mes. Cuando desperté, la realidad se impuso. Mi hermano y mi hermana se negaban a enterrar a mi hija sin mí. Tuve que ir a terapia para aprender a utilizar los músculos, pero no pudieron arreglar mucho. No puedo sonarme la nariz, tengo labios totalmente insensibles y cuando bebo no sé si algo está demasiado caliente hasta que me sale una ampolla. Ha sido una lucha. Debemos lograr que la gente entienda que no está sola. He hablado con mujeres que salieron con mi expareja y me han dicho que era violento con ellas. Si hubiera sabido que había maltratado a otras mujeres, no lo habría dejado entrar a mi vida. La primera vez que alguien me lo pidió que hablara sobre lo que sucedió fue difícil. Es difícil siempre, pero si hacerlo cambia una vida, me parece importante. La violencia de género
en el ámbito familiar es una cuestión personal y también un secreto. Debemos lograr que la gente entienda que no está sola. He conocido a mujeres y hombres jóvenes que me han dicho que mi historia les había cambiado. Les he dado el valor necesario para buscar ayuda. El tercer caso es este. Nos casamos a los 18 años. Tuvimos 3 hijos y estuvimos juntos durante casi 15 años. No me di cuenta de que estaba en una relación matrimonial de malos tratos. Tras el divorcio, él siempre sabía dónde estaba yo. Una vez la persona que trabajaba conmigo me envió un mensaje que decía: está en esta calle, sentado en el vehículo de su empresa. La policía me escoltó hasta la oficina. Obtuve una orden de protección contra mi expareja. Un par de semanas más tarde dejó una pata de cerdo cortada en la bolsa de los pañales de nuestro hijo, con una nota en la que decía que el niño la quería de recuerdo. Había ido a cazar y la había cortado. Todo estaba cubierto de sangre. No me di cuenta de que estaba en una relación matrimonial de malos tratos. Aún con la orden de protección en vigor, él me perseguía y hostigaba. Yo estaba todavía demasiado asustada como para llamar a la policía. Irrumpía en mi casa y amenazaba con suicidarse o con matar a otras personas. Yo había empezado otra relación y eso empeoró mucho las cosas. Los primeros años después de dejarlo fueron un infierno. Yo no sabía que podía renovar la orden de protección, así que su plazo expiró. Después de volver a casarse y divorciarse 2 veces, mi expareja volvió a comprometerse. Su nueva novia solicitó una orden de protección porque la estaba maltratando y temía por su vida. Ella me pidió que fuera a la vista judicial a prestar la declaración sobre malos tratos anteriores. Hablar para romper el silencio que rodea la violencia de género en el ámbito doméstico fue difícil, pero recuperar mi vida valió la pena. Ella se había puesto en contacto también con la segunda y la tercera esposa, así que fuimos juntos para adoptar una postura común. Cuando él supo que estábamos ahí todas, junto con otros 2 testigos, retiró la petición de orden de recíproca de protección que había presentado. Llevaba años comportándose de manera agresiva con mis hijos y a juzgar por la violencia en aumento que había ejercido contra las mujeres. Sabía que mis hijos necesitaban protección. Me reuní con el abogado de plantilla de la fe y solicitamos la custodia exclusiva. Pasar por lo mismo otra vez fue traumático, pero el juez me dio la razón. Y ahora tengo la custodia exclusiva de mis hijos y una orden permanente de protección para todos nosotros. Este es el cuarto caso. Cuando conocí a mi maltratador, yo tenía 14 años. Al principio no había malos tratos físicos, era maltrato emocional. Él me avergonzaba o hacía que me sintiera inferior delante de otras personas. Lo verbal pasó a lo físico rápidamente. Cuando estaba embarazada de 7 meses, me golpeó hasta dejarme acurrucada en el suelo como una bola. Mientras mi bebé nacía en el hospital, él cobró mi cheque de maternidad y compró droga para venderlo. Debíamos el alquiler y el casero sacó todas mis cosas de la casa y las dejó en la acera. Me había hecho creer que él era la única persona que me querría. Por fin me decidí y no regresé. Consiguió localizarme. Apareció en la entrada de mi casa y sin más la situación se volvió activa. Mentalmente estaba destrozada, pero me había hecho creer que él era la única opción. Cuando estaba en el séptimo mes de mi sexto embarazo me apuntó con una pistola, vi un fogonazo y me sentí una sacudida en la mandíbula. Miré mi camiseta y estaba roja. Los médicos me dijeron que la única razón por la que el disparo no me había matado era porque el calibre no pertenecía a la pistola. La policía amenazó de encerrarme si no le decía quién me había disparado. Estaba sentada en la entrada de mi casa sangrando por la herida de la bala que tenía en la mandíbula. Cuando la policía llegó y amenazó con encerrarme si no le decía quién me había disparado, di el nombre de mi maltratador. O luego me retracté de la declaración porque tenía miedo y le dije al fiscal que me había disparado yo mismo. Retiraron todos los cargos, pero él terminó, pasaron 3 años en la cárcel por violentar
la libertad condicional relativa a un delito anterior. Me han operado 6 veces y sigo sufriendo los efectos físicos del disparo y también el trauma. Me han diagnosticado trastorno de estrés postraumático, tiemblo cuando estoy en aglomeraciones, siempre busco una salida, ya no puedo leer libros porque no retengo la información. Tengo una constante confusión mental. Es importante que las mujeres que están en esta situación sepan que alguien las entiende. A pesar de todo lo que ha sucedido, quiero sensibilizar sobre la violencia de género en el ámbito familiar. Publiqué un video en Facebook, aunque lloraba, quería contarle a la gente lo que me había pasado. No sé cuántas personas lo vieron, pero empezaron a abrirse puertas. Doy muchas charlas en lugares públicos y me han pedido que prepare una obra sobre mi historia. Es importante que las mujeres que están en esta situación sepan que alguien las entiende. Mucha gente dirá que somos idiotas, que nunca deberíamos haber regresado, no entienden el dominio que los maltratadores ejercen sobre sus víctimas día a día. Este es el tercer caso, el quinto caso. Conocí a alguien en secundaria y empezamos a salir. Me quedé embarazada 3 meses antes de terminar los estudios y me fui a vivir con él. La primera vez que me puso las manos encima, yo estaba embarazada. Yo quería que mi hija tuviera un padre, así que me quedé con él. La violencia siguió, se trata de un maltrato sexual, físico y emocional. La vi- Él me trataba como si fuera de su propiedad. Obtuve la primera orden de alejamiento después de que se me presentara en mi apartamento. Me trataba con brusquedad y me asfixiaba. Obtuve otra orden 4 años después, pero terminé por retirarla porque no tenía nadie que me representara y temía sus amenazas. La policía me trató como una persona histérica, con delirios y poco colaborador. En junio de 2017 me di cuenta de que me agredía sexualmente en la cama. Me defendí y le dije que eso era violación. Él me dijo que iba a enseñarme lo que significa realmente ser violada. Me tiró sobre la cama, intenté golpearle y le mordí con fuerza. Volvió a echarse encima y empezó a estrangularme. Mi hija vino y le dijo a gritos que parara. Conseguí llamar a la policía. Me trataron como una persona histérica, como antes, y el informe policial dice que me negué a escribir una declaración, pero nunca me pidieron que lo hiciera. Me dijeron que tenía que decir si prefería presentar cargos por allanamiento ilegal o que ellos avisaran a quienes toman pruebas de violación. Un agente de policía habló con mi hija. Luego de que me detenían a mi marido por malos tratos y lesiones por estrangulamiento a partir de la aclaración de la niña. Me dijo, simplemente firmé el papel, señora. Ya me he cansado de tratarla con delicadeza. Me reuní con mi orientadora y lo siguiente fue recibir la visita del Servicio de Protección de Menor por permitir a mis hijos presenciar los malos tratos conyugales. Me aconsejaron que consiguiera una orden de protección para mí y para los niños. En la vista judicial, a él le concedieron visitas supervisadas y lo obligaron a participar en un programa de intervención en una violencia familiar durante 26 semanas. Lo detuvieron 4 veces mientras asistía a las clases del programa, pero aún así obtuvo el certificado. Estoy decidida a hacerle frente a él en cada paso del camino. Él decidió después de solicitar la custodia exclusiva de los niños. Cuando más se acerca el juicio, más miedo tengo de que nos mate a mí y a los niños. Y huí a otro país. Solía tener una K-47 y una Glock, siempre cargados. No sé si llego a entregar las armas, probablemente las tiene escondidas en el garage. Aún así, estoy decidida a hacerle frente a él en cada paso del camino. Y listo.